¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada de lujo a quien le agradecemos muchísimo su presencia porque tiene un montón de cosas que compartirnos, muchísima experiencia para que puedan aprender y para que puedan construir bienestar en su casa y en sus escuelas o cualquier institución. Ella es Guadalupe Ávila García. Guadalupe es sexóloga educativa, es maestra en discapacidad y sexualidad y es coautora de tres materiales muy valiosos como son eh, Consejería en Sexualidad para Personas con Discapacidad, Educación de la Sexualidad y Prevención del Abuso Sexual Infantil. Por mi salud y tu tranquilidad, hablemos de sexualidad y hoy tenemos el gusto de que nos presente que charlemos un poquito sobre aspectos básicos en educación de la sexualidad para niños y niñas con discapacidad. Guadalupe, muchísimas gracias. Confiamos totalmente en ti. Tomen en cuenta sus palabras para que enriquezcan su capacidad para educar. Bienvenida, adelante. Hola, Gema, muchas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí compartiendo contigo y con las personas. Sobre todo la intención es aportar, estar para la educación sexual de las niñas y niños con discapacidad. Esta población, fíjate que es a veces olvidada, no tomada en cuenta, sobre todo en esta parte de la educación de la sexualidad. Muchas veces se cree que por tener algún tipo de discapacidad, sobre todo a veces la física, cuando se nace o se adquiere posteriormente una lesión medular, pues dice, no, pues ya, se acabó la sexualidad, pero no, la sexualidad desde antes de nacer está con nosotros y vamos a morir con ella. Y bueno, es por eso que es muy importante, es básico que también en las escuelas, las mamás, los papás, docentes, inclusive el personal de rehabilitación, consideren y tengan información sobre este tema tan necesario para las niñas y los niños con discapacidad. Entonces, bueno, como te decía, pues el hecho de que tener una discapacidad no quiere decir que sean personas asexuadas, al contrario. Y otro punto que es muy importante es que tampoco son ni personitas, ni enfermitos, ni minusválidos, no. Son personas que tienen necesidades, derechos y también responsabilidades. Y bueno, ya más enfocado a esta parte de la sexualidad, pues como te decía, su desarrollo sexual va a ser muy semejante al de una persona que en teoría no tenemos una discapacidad, ¿sí? Porque bueno, digo en teoría, porque a lo mejor sí la tenemos y ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Y vivimos con ella tan felices y contentas. Sin embargo, te digo, los niños desde chiquitos, desde bebés, desde que nacen, pues nacen con sus órganos sexuales, eh, e independientemente de que tengan algún déficit o alguna deficiencia, puede ser de tipo intelectual o de tipo físico, de tipo sensorial, como las personas con sordera, las niñas y niños con deficiencia visual, eh, pues al final tienen esa sensibilidad en sus cuerpos. Y una primera conducta que empiezan a hacer con todos los demás niños es el tocamiento de sus órganos sexuales externos, como son el pene, la vulva. Y por lo general, a veces eso crea como mucho conflicto con las mamás, los papás, los cuidadores, y le quitan la manita pensando, pues bueno, que pues eso no se debe de hacer. Sin embargo, es súper importante permitir que se toquen sus órganos sexuales porque es parte de irlos incorporando a su imagen corporal. Como te decía, hay algunas personas o niñas y niños ciegos que la única manera, o no la única, pero sí una forma de aprender y contactar con el mundo va a ser a partir del tocamiento. Entonces,
inclusive el que ellos adquieran esta parte de conocer su cuerpo, todo su cuerpo, no nada más los órganos sexuales, pues es a partir de el tocarse. Y si empezamos a negar el que toquen sus órganos sexuales, pues ahí pareciera que no los tienen. Entonces es parte de integrar, como cualquier otro órgano, a la imagen corporal también su sexualidad, porque así estos órganos pues son parte importantísima de nuestra sexualidad, ¿sí? La parte biológica de nuestros órganos sexuales. ¿Qué otra cosa también a veces pasa? Que muchas veces las mamás y los papás tienen miedo de tocar a los niños con discapacidad o es tanto a veces el shock emocional por haber nacido, por haber tenido un hijo que nació con una discapacidad, que se olvidan a lo mejor de tener este tocamiento de abrazos, de besos, de caricias, que también es básico. El afecto es básico para el desarrollo integral de todas las niñas y los niños, y por supuesto también de la sexualidad, porque ahí les vamos dando esta seguridad, los hacemos sentir, el niño se da cuenta que es importante, son formas de demostrar amor, amor a través de estas caricias. Entonces también hay que abrazar, tocar, apapachar a estas niñas y estos niños como cualquier otro, porque esto impactará pues posteriormente en su vida, en el desarrollo también de su sexualidad en la vida adulta, porque ya saben que también son merecedores de cariño y afecto por parte pues de otras personas. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esta curiosidad para el conocer el cuerpo de las otras y los otros, pues no nada más se va a quedar ahí en el niño de los 4, 5, 6, 7 meses de vida, no, esto, su desarrollo, pues va a continuar, ¿sí? Y muchas veces cuando empiezan su educación formal ya en la escuela, pues se ven a otros niños y entonces, sobre todo si no tienen hermanitas o hermanitos, pues ven las diferencias y empiezan, los niños son curiosos, todas y todos, las niñas, los niños son curiosos por naturaleza, entonces, pues empiezan a querer saber cómo son las otras o los otros, estas diferencias. Y estas diferencias van también con ver por qué un niño es diferente a mí en sus órganos sexuales o en la parte pélvica. Empieza la exploración y hay veces que son muy curiosos y que cuando van al baño se asoman y de repente ven que, ay, pues yo soy niña y no tengo ese pene, ajá, que tiene el niño. Y entonces empiezan a ver y a veces hasta se empiezan a tocar y las maestras y los maestros, bueno, se asustan, no saben qué hacer. Sin embargo, en ese momento es muy importante y es una oportunidad para retomar estas diferencias como una parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra sexualidad, que nos hace diferentes desde la parte corporal, biológica, como niñas, como niños, pero que al final los comportamientos pues pueden ser también, así como no estereotiparlos desde lo masculino, lo femenino, sino que pueden convivir y estar y conocerse, ¿sí? Y también es un momento muy importante para empezar a hablar de que estos órganos sexuales son una parte privada de nuestro cuerpo. Ujú. Fíjate que desde pequeño, sobre todo cuando en algunas discapacidades, sobre todo de tipo físico, estas niñas y estos niños pues tienen que acudir a revisiones médicas, a dar seguimiento. Y entonces en los hospitales o en las áreas de atención de rehabilitación, sobre todo cuando pues quedan internados, hospitalizados, llegan las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros, el personal médico en general, y hay veces que llegan y sin avisar, pues destapan sus cuerpos, las sábanas, empiezan ahí a escultar, sin solicitar primero la autorización. Es muy importante
que, sobre todo para prevenir situaciones también de abuso, se pida, se solicite o se avise a las niñas y a los niños, porque como yo dije en un principio son personas, no son personitas, ni valen menos, son tan importantes como cualquier adolescente, adulto. Entonces, es necesario pedirles autorización o por lo menos avisarles que se le va a hacer algún tipo de tocamiento, alguna auscultación en cualquier parte del cuerpo, no solamente en sus órganos sexuales. ¿Por qué cualquier parte del cuerpo? Pues porque todo nuestro cuerpo es propio y es privado, ¿sí? No nada más nuestros órganos sexuales, es todo. Y habrá personas o niñas, niños sobre todo, porque me ha tocado ver, en preescolar, por ejemplo, trabajé muchos años en preescolar, que a veces llegaba la maestra y decía, ay, hola, bonito, ¿cómo estás? Y el niño, ay, maestra, no me toque la cabeza, ¿no? Y entonces la maestra, ay, pero pues si nada más te toqué la cabeza, sí, pero es su cabeza, es una parte de su cuerpo y que si a él no le gusta, hay que respetarlo. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar para cambiar esta cultura del tocamiento a las niñas y a los niños, que no por ser una parte no íntima, como son los pechos, las nalgas o los órganos sexuales, pues ya, lo demás se puede tocar. Pues no, tampoco lo podemos tocar sin su autorización, ¿sí? Y bueno, eh, otra cosa que también hay que trabajar en preescolar, y les digo, y aquí pareciera que me estoy enfocando a todos los niños, sin embargo hay que hacer más énfasis en las personas con discapacidad, porque, bueno, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad de tipo intelectual, pues a veces les cuesta más trabajo aprender, ¿sí? Y entonces hay que poner más énfasis. Muchas veces se habla, pues, ay, y ahorita no se me viene ninguna canción a la cabeza, pero hay canciones para identificar las partes del cuerpo como la cabeza, los ojos, el cuello, y nos saltamos los pechos, parte importantísima. Y la cintura, y pasamos a las piernas, y nos saltamos la parte de los órganos sexuales, la parte pélvica. Y ya las rodillas y los pies. Bueno, hay que incorporar esas partes también para que cuando nosotros demos una educación en sexualidad, pues también ya identifiquemos estas pechos, la parte pélvica y la parte de las nalgas como una parte también integrada a nuestro cuerpo. Y cuando digamos o hablemos sobre la prevención de abuso, ya esté incorporada. Es algo natural, es parte de nosotros y se tiene que integrar. También las niñas y los niños empiezan a explorar su cuerpo ya de manera más detallada y muchas veces, o en algún momento de la vida, van a descubrir lo que es el placer sexual, lo que comúnmente conocemos como, bueno, en estos tocamientos conocemos como masturbación. También las niñas y los niños con discapacidad la tienen porque tienen sensaciones y sensaciones placenteras. Solo que como tienen discapacidad, a veces no sabemos ni qué hacer. Y con los niños que no tienen una discapacidad, nos asustamos cuando desconocemos cómo abordar este tema. Y pues cuando tienen una discapacidad más, es así como, bueno, pues lo dejo, ¿no? Y entonces, o lo distraigo, ¿no? Entonces, dos cosas aquí. Hay que reconocer el placer que también se presenta en las niñas y los niños con una discapacidad y que puede ser tanto en la parte pélvica o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Solo que cuando trabajamos la parte de los órganos sexuales, es importante también
decir que esto es una conducta privada. Y está también otra oportunidad para hablar sobre las conductas públicas y privadas. ¿Qué es lo público? Pues lo que podemos hacer en frente de todas las personas. Todos los demás, como platicar, pues a lo mejor rascarme acá un poco la oreja, ¿sí? Pero ¿qué no puedo hacer delante de otras personas? Bueno, pues una de esas conductas justamente es la masturbación o la autoerotización de los órganos sexuales, es decir, sí tener sentir este placer. Sin embargo, eh, algo que también es importante mencionar, los niños el placer sexual no lo viven de la misma manera que los adultos, lo viven diferente. Y yo pongo como ejemplo que es como cuando tengo comezón en la espalda y no me puedo rascar, pero ya que me rasco digo, ah, qué rico. Pero no estoy pensando ni en mi pareja ni en nadie, ¿no? Igual los niños, las sensaciones son de agrado, pero no están pensando en otra cosa, como las personas adultas. Entonces, bueno, siendo esta una conducta privada, entonces mencionar en dónde sí lo podría hacer y cómo. El baño de la escuela no es un área privada, aunque tenemos puerta y se puede cerrar, que también es otra cosa que ahorita voy a comentar, muy importante, el baño de la escuela no es un lugar privado. ¿Cuál es el único lugar privado en donde las niñas y los niños pueden tener estos tocamientos? Es en el baño de su casa, con la puerta cerrada, o bien su habitación, si es que tienen esta oportunidad, porque no todos los niños o las niñas tienen estas oportunidades y menos cuando hay una discapacidad, de tener una habitación propia y con la puerta cerrada. Manos limpias, porque bueno, pues andan jugando en el suelo, tocando todo lo que encuentran, y si se tocan sus órganos sexuales, pues una infección que van a tener posteriormente, ¿no? Entonces, manos limpias, sí. Guadalupe, qué importante todo lo que estás diciendo. ¿Te parece si retomamos un poquito algunos elementos? Fíjate, al principio dijiste, es que hay como una necesidad de negar la sexualidad de niños y niñas con discapacidad. ¿Tú qué crees en tu experiencia? ¿A qué obedece esa necesidad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué hay detrás? Por qué esa necesidad humana en papás, mamás, docentes de negar su sexualidad? Eh, Mira, yo creo, como tú dices, de acuerdo a la experiencia, es que hay mucho miedo por parte de las mamás, los papás, de que sus hijos, pues sí, en un futuro se involucren amorosa, sentimental y eróticamente con otra persona y los lastimen, ¿sí? Eso es algo, pues sí que se comenta mucho entre papás, también de que abusen sexualmente de ellas y de ellos, que se quieran aprovechar y del embarazo en las chicas, de un embarazo justo por este abuso, de un embarazo no planeado, no deseado, por una violación, o que también ellas y ellos decidan casarse y formar una pareja. Muchas veces no creen que puedan tener como todas estas herramientas, desarrollar habilidades para formar una familia, para vivir en pareja. Y sí, hay algunos chicos, chicas que sí van a necesitar de apoyo, pues hasta la adultez. Sin embargo, también hay otras y otros que lo van a poder hacer siempre y cuando justamente desde pequeñas y pequeños se les enseñe, pues desde sus derechos y toda la responsabilidad que lleva pues el formar una pareja, el tener un hijo, una hija,
el poder acceder a una fuente de trabajo y con un ingreso que les pueda dar esta oportunidad de, claro, tener un hogar propio, o a lo mejor en la misma casa de los papás, no sé, pero sí, sobre todo, yo creo que es básicamente eso, el que Ujú. sean lastimados, el que sean violentados, el que sean engañados y que no Claro. puedan en un futuro también tener una autonomía en cuanto a su vida. Claro. Entonces, por un lado, pues qué válido, ¿verdad? Poder tener miedo, es una intención como de protección, es una Claro, intención de amor. Sin embargo, bueno, estamos hablando que están chiquitos y chiquitas, que tienen un montón de cosas todavía por aprender y que podemos avanzar en un camino para que paulatinamente puedan tener pues algún grado de autonomía, ¿verdad? Algún grado de mayor grado de protección y de conocimiento, cueste menos o cueste más poder enseñarlo, eh, porque este miedo y esta negación y este deseo de que no sufran y por lo tanto no educar y no hablar del tema, podría también convertirse en sufrimiento para el niño o la niña o el futuro adolescente o persona joven. por supuesto que sí, Gemma. Fíjate, he atendido a algunos jóvenes como 18, 20, 22 años, que viven, sí, tristes, angustiados por esta negación de que los papás, justo por, como tú lo bien lo dices, es muy entendible su miedo de que algo les llegue, no bueno o malo, les llegue a suceder. Sin embargo, ellos viven con esta necesidad, uno, de poder tener una pareja, de abrazar, de besar. Algunos inclusive no piensan en tener una relación sexual, sino más bien son estas demostraciones de afecto, de amor, de cariño. Otros sí, inclusive algunos en un momento me decían, no, pues es que cuando mi mamá se va a la cocina, bueno, sí les permiten tener novio, pero siempre y cuando, bueno, estén ahí en la casa. Y entonces, refiere que cuando mi mamá se va a la cocina, no, nos damos unas besadas y le tocó los pechos y me tocó el pene. Al final, ellos buscan las formas, pero sí, y están muy al pendiente y son chicos con discapacidad intelectual. Y como yo digo, pues sí tienen sus discapacidad, pero no, son tontos. Ellos buscan la manera, están al pendiente, están escuchando, saben, ya tienen bien medidos a sus papitos y entonces igual van al cine y ahí aprovechan para tocarse. Entonces, sí, sí se viven. Hay otros, por ejemplo, una chica que la mamá no la dejaba dormir sola para evitar que se pudiera Tocar. tocar sus órganos en las noches, o sea, ni siquiera permitir eso. Otra mamá que a un niño de 3 años le decía que no cerrara la puerta del baño porque ella necesitaba verlo. Entonces, pues el niño creció pues siempre con mucho temor de que algo malo le fuera a pasar. Y así te podría contar muchas historias de que sí, efectivamente, también las niñas, los niños, adolescentes y adultos viven estas limitaciones mm, con dolor, se sienten atrapados, no se sienten con la libertad de ejercer, aunque sea una parte de esta sexualidad. Y te digo, ya no a lo mejor en el hecho de la parte erótica, pero sí de afecto, de cariño, de amistad, de noviazgo. Claro. Sí, finalmente la sexualidad pues aporta tanto bienestar a nuestra vida, ¿verdad? Y es una forma, pues, por querer proteger realmente, pues se restringen sus derechos y se limita el bienestar y la felicidad y el cariño en su vida. Entonces, a lo mejor esa podría ser una buena motivación para decir, hijo, tengo que buscar caminos
para que este miedo se convierta en acciones, ¿no? Muchas gracias por comentarnos esos relatos que pueden hacer reflexionar. Oye, y fíjate, hablabas también de aprovechar la curiosidad para poder enseñar las diferencias entre los cuerpos. ¿Tú qué sugieres? Bueno, tengo dos preguntas de ese tema. Ujú. ¿Sugieres unos muñecos sexuados? ¿Sugieres usar un espejo, usar un rompecabezas? ¿Cuál material te parece bonito? O, por ejemplo, también en el caso de esto tan importante que decías, puedo tocarte tu cabeza, voy a poner mis manos en tu cabeza porque voy a quitarte este nudo que traes aquí, algún consejo como para poder indicar si hay permiso, si no hay permiso, cuando hay dificultad para comunicarse de alguna manera, alguna sugerencia para crear esa posibilidad de decir, puedo, no puedo, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, claro. Eh, por ejemplo, en una discapacidad intelectual, pues se pueden usar los materiales que se utilizan con todas las niñas y los niños, como son los muñecos sexuados, como son imágenes, como dices, rompecabezas, inclusive ellos dibujarse así en un papel, bond, en el piso, dibujar su silueta y que ellos mismos se dibujen y luego compartir como estas siluetas con estas diferencias. Ajá. Es como muy, ahí hay como mucha más posibilidad. En las personas con algún déficit visual, como son las personas ciegas o de baja visión, pues ahí sí necesitamos materiales más específicos, y sobre todo que se adecúen lo más que se pueda a la realidad de cómo son los cuerpos de las personas. Ujú. ¿Sí? Eh, la vista y el oído, pues sabemos que son fundamentales para el conocimiento. Necesitamos escuchar y ver para procesar la información y entonces a la vez crear un lenguaje. Ajá. Las personas, por ejemplo, sordas necesitan también, con la ayuda de, a veces, de intérpretes o con imágenes muy concretas y muy precisas, tener, como te digo, este material para que no queden con ideas así como equivocadas. Ajá. Entonces las personas ciegas sí necesitarían un material, por ejemplo, el látex es un material muy maleable con el que se podrían contactar a lo mejor con alguien que pueda hacer los órganos sexuales, pegarlos, se me ocurre, un maniquí, y a partir de los maniquíes, pues ahí ir enseñando eh, pues lo que son los pechos, lo que es la vulva, lo que es el pene, el escroto, etcétera. Y con las personas solas, pues también un material visual, llamativo, muy específico, donde se digan importantísimos los nombres correctos de los órganos sexuales. Y si no, pues bueno, luego se les queda la idea es el pajarito, las personas Ujú, solas, y del ujú, pajarito no lo sacas, ujú, porque son muy concretos en esta parte de su aprendizaje. ujú, ujú. Excelente, Entonces, muy sí, bien. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿qué más? Bueno, eh, pues regresando a esta parte de los tocamientos, pues también vemos que estas niñas y estos niños, sobre todo por creer, sobre todo los niños con síndrome de Down, se cree que son como más tiernos y más amorosos que los demás, ¿sí? Sin embargo, pues también tienen, aparte de ser tiernos y amorosos, son curiosos y tienen mal genio y son latosos, ¿sí? ¿Y qué les gusta? No nada más ellos, sino a varios. Así como los niños más pequeños, les encanta tocar el cuerpo de las otras personas. Y a veces las maestras o las mamás
justo por esto que comentábamos hace rato, Gemma, de no lastimarlos, a veces no les ponen un límite en relación a estos tocamientos que tienen hacia los otros. Varias maestras muchas veces me comentaron que no sabían qué hacer cuando un alumno o alumna, en este caso más los niños hacia las maestras con discapacidad, tocaban el pecho de alguna de ellas, ¿no? Ay, maestra, es que me tocó el pecho y no supe qué hacer. Y le digo, bueno, ¿y qué hubieras hecho o qué harías si esto te lo hubiera hecho un alumno sin discapacidad? No, pues le quitó la mano, le digo, eso no. Pues hay que hacer lo mismo. Hay que enseñarles que hay límites en estos tocamientos, no nada más hacia su cuerpo, sino también hacia el cuerpo de las otras personas. Y así como se respeta o son merecedores de respeto, también las otras personas somos merecedores de respeto, merecemos este respeto, ¿sí? Y también esto es, bueno, fundamental para la prevención del abuso sexual, porque algunas veces las personas abusadoras, abusadores, que son hombres y mujeres, se basan, ay, no, pues que es que ella me tocó o él me tocó, y pues no, no va por ahí. Es, yo te respeto y tú también me tienes que respetar. Que hay que también considerar, bueno, que la higiene corporal, muchas veces estas niñas y estos niños, pues, y bueno, es entendible que también hay lugares, comunidades en donde pues no hay suficiente agua, vemos que cada vez hay más escasez y pues no se bañan y pueden adquirir alguna infección. Entonces estos tocamientos o el rascar o estar con sus órganos sexuales no va tanto ahí por a lo mejor por sentir placer, sino más bien por tener comezón. Hay que enseñar que aunque sea con poquita agua, se tienen que lavar, se tienen que asear tanto sus órganos sexuales, ya cuando tienen 8 o 9 años, que ya empieza esta etapa de la pubertad, hay que hacer énfasis en que también se laven sus axilas, su vulva, su pene. Y también ya en la menstruación hay niñas que igual bueno, ya empiezan a ser puertas a los 9, 10 años. Y también hay que enseñar el uso de la toalla sanitaria, cómo tiene que ser, cada cuando la tienen que cambiar, ¿sí? Porque a veces justo ya que empiezan a menstruar, es cuando las mamás se acuerdan por estar como más atentas a esta parte de su educación, esta parte de su rehabilitación, se les olvida que también van a menstruar, la mayoría. Entonces, hay que enseñarles el uso de la toalla, donde desecharla, cada cuando hay que cambiarla. eh, Se me fue el tipo de toalla, ¿no? Porque no es lo mismo una niña que menstrue, tenga poco flujo, que tenga más. Igual en los niños hay que enseñarles su desarrollo puberal, que el pene va a tener erecciones más frecuentes, va a empezar a tener sueños húmedos, necesita tener pues sí, algún papel de baño o algo, el cambiar su ropa, si es que tuvo estos sueños húmedos, justo cuando duermen, pues se llaman sueños húmedos, que son las primeras lubricaciones que no no lo hacen a propósito, bajo una estimulación, sino que son involuntarias, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, todo esto también hay que enseñar. Sí, dime, Gemma. Claro, claro, e incluso me quedé ahorita pensando, pues, por ejemplo, los granitos, ¿no? La pellizcada de los granitos, que es un tema, pues, tan importante, la primera rasurada, todo ese tipo de cosas. Oye, me quedé pensando, fíjate que ya ves que papás y mamás luego pueden preguntar mucho, ¿hasta cuándo el baño conjunto? ¿Cuándo el baño individual?
¿cuándo tengo yo que dejar de ayudar a mi hijo, a mi hija con discapacidad a que se lave solita o solito sus genitales, sus axilas, su cabello, o cómo hacerlo de la manera menos invasiva posible? Porque siento que podía ser que les cueste trabajo en ocasiones ver que ya han crecido y los sigan tratando como niños de 2 o 3 años, y de repente eso puede resultar pues muy invasivo para un niño o una niña, por ejemplo, que ya está en la pubertad, ¿no? Claro, mira, por algunos chicos, chicas o niños y niñas, ellos mismos empiezan a poner los límites. Empiezan a decir, ya, ya no me bañes, ya yo me baño. Sin embargo, es importante que desde pequeños, desde pues 4, 5, 6 años, así como se les enseña a comer solitos, bueno, que a veces me ha tocado también ver que a veces de adultos les siguen dando, cuando ellos pueden hacerlo, de comer en la boca. No, es parte de su autonomía y su independencia. Así como tienen que aprender a vestirse, a comer ellos solos, también el baño tendrán los papás que enseñarlos a que ellos se bañen solitos, que se enjuaguen bien la cabeza, que se laven de arriba para abajo, las axilas, todo, inclusive sus órganos sexuales, ¿sí? Algo que bueno, que yo recomiendo para lavar los órganos sexuales desde los bebés es usar un guante, porque es muy diferente la sensación de los dedos, de la mano, piel con piel, que el uso de un guante. Puede ser desde un guante de látex de cirujano, sí, que ahora los podemos conseguir ya muy fácilmente, o también de un guante de tela, de toallita. Ujú. Eso sí, después hay que lavarlo muy bien, secarlo al sol para que no se creen gérmenes ahí, se desarrollen, ¿sí? Entonces, eso mismo se puede utilizar con las niñas y los niños con discapacidad, inclusive porque también es una realidad, habrá niñas, niños, adolescentes y adultos que no puedan tener esta autonomía o esta independencia por sí mismos, ¿sí? Cuando ya el grado de discapacidad es mayor. Entonces, sí, totalmente recomendable un guante de toalla, de látex, para lavar las partes más privadas. Y en general, pues todo sería. Claro. Oye, ahorita me hiciste acordarme que hay veces, por ejemplo, que vamos a la ginecóloga y cuando te revisa los pechos o tiene que poner alguna pomadita, pues luego usa sus guantes y a veces incluso usa un algodoncito, ¿no? Cuando tienes que poner una pomada, por ejemplo, en los genitales por alguna razón. Así es, ¿sí? Y fíjate, ahorita recordé también, y qué bueno que lo comentas, que cuando las niñas, los niños o las adolescentes o los adolescentes necesitan ir a alguna revisión, ya sea médica, ginecológica o urológica, es importante que estén los papás ahí presentes, ¿sí? O sea, mientras sean menores de edad o aún y cuando tengan, como te mencionaba, una discapacidad en donde no puedan valerse por ellos mismos, sí estar presentes los papá, mamá, sí, o la tutora o tutor. Claro. Muy importante. Claro, claro. Y el otro día comentaba una mamá muy agradecida que decía que el pediatra de su niña le decía algo así como, te vas a retirar la ropa porque te voy a hacer esta revisión y aquí está enfrente tu mamá. O sea, retomando esta parte del permiso y del explicar por qué se va a dar una situación, ¿no? Claro, así es. Muy bien. Sí, Gemma. Ajá, entonces, bueno, pues hablábamos de esta parte de, de la higiene. Y fíjate, otra cosa que también es importante es respetar la edad cronológica de las niñas y los niños con discapacidad en cuanto a sus gustos en general.
no porque tengan una discapacidad la que sea, ¿sí? Y a veces parezcan de menor edad desde su comprensión y estas habilidades para el aprendizaje en general, quiere decir que sus gustos van a ser siempre de niños. No, estos niños, niñas, adolescentes van creciendo y van cambiando sus intereses. A veces he visto chicas, chicos, pues ya de más de 18, 20 años, con ropas como de niñas o niños más, o personas más pequeñas. Entonces, hay que también permitir que ellos puedan elegir su ropa, los zapatos, a lo mejor el maquillaje. Y volvemos a lo mismo. Entiendo el miedo de las mamás y los papás, y a veces digo, yo tengo una hija, bueno, y está grande, ahora tengo una nieta, y que digo, ay, qué bonita está, que no se vista así tan. Pero bueno, al final es su gusto. Sí, hay riesgos para todas y para todos. Sin embargo, también les necesitamos enseñar el autocuidado. El autocuidado y hablarles de los riesgos que hay, ¿sí? Y que no tiene que ver ni, a lo mejor ni con la ropa, ni con sí, las formas en cómo se arregla, sino de cómo identificar algunas situaciones de riesgo, porque pues también, como les digo, también usan la tecnología, también se pueden conectar y tener riesgo de contactar con personas abusadoras, eh, pues sí, que puedan engañarlos, puedan pedirles que se quiten la ropa para tomarle fotografías, o inclusive algunos que son más independientes, citarlos en algún lugar para pues tener contacto con ellos y que van sobre todo por una situación de abuso. Entonces también prepararlos en esta parte, pues para evitar esas situaciones. Entre más información tengan y más conocimiento, podemos reducir los riesgos de que vivan una situación de abuso sexual. Ah, ¿qué más podríamos hablar? Sí, bueno. Otra cuestión, fíjate, que justo hablando ya de la pubertad y la adolescencia, es que también van a presentar lo que es la respuesta sexual humana. Es decir, va a haber una atracción que puede ser hacia personas de su mismo sexo o del otro sexo. Va a haber un deseo, van a empezar a sentir estas cosquillitas en todo el cuerpo, van a querer tener novia, novio, van a aumentar, comentábamos hace rato esta parte de las erecciones, y estas erecciones, bueno, ya sí pueden ser no nada, no así involuntarias, sino por la atracción hacia una chica o un chico, dependiendo de su preferencia, porque también las personas con discapacidad no todas son heterosexuales, también se va a presentar esta diversidad sexual en ellas y en ellos. Entonces, va a haber lubricación en las chicas y van a querer en algún momento tener pues relaciones sexuales, hacer el amor. Entonces, es importante pues también trabajar esta parte con ellas, con ellos, eh, sobre todo, fíjate, ahorita recordé que muchas veces en esta parte de la atracción se llegan a enamorar de sus maestras, de sus maestros o de alguna otra persona adulta. Y estas personas adultas mm, creen que si les dicen que no son sus novias ni sus novios, los van a lastimar, pero no es así. Cuando una chica o un chico con discapacidad, la que sea, y sobre todo lo que yo más he visto es con un déficit intelectual, se enamoran y se les hace creer
que sí son novios, novias, y que algún día en la vida se van a poder casar, Ujú. en el momento que estas maestras o estas personas adultas tienen novia, novio o se casan, para la persona con discapacidad es un sufrimiento enorme el que viven. Les duele mucho este engaño, ¿sí? Entonces, no hay que engañar a las y los adolescentes porque, en primer lugar, pues estamos engañando. Eso ya es violentar. El engaño es una forma de violencia. Entonces, no engañarlos, ni emocionarlos, ni prometerles cosas que sabemos que no van a pasar nunca, ¿sí? Sí, qué importante esto que dices, ¿verdad? A ver, un rechazo amoroso pues siempre va a poder ser un poquito doloroso, ¿verdad? Es algo que todo mundo vamos a lidiar con eso en la vida. A varios nos van a rechazar varias veces en la vida. Lo que siempre decimos es, bueno, trata de que tu rechazo sea amable, sea respetuoso, ¿no? Dar pues esos días o esas horas pues de decepción, de desilusión, pero finalmente, pues es mucho mejor no estar alimentando el amor o que los papás empiecen a decir, ay, sí, tu esposa o con el que te vas a casar, porque me imagino que debe ser sumamente doloroso o hasta provocar un gran enojo, ¿no? Una gran decepción, esta mentira, esta ilusión que se fue alimentando. Y además, bueno, pues con todo el anhelo de acercarse a esa persona, ¿no? De procurarla. Así es, sí, definitivamente. Sí, y como tú dices, al final, digo, es una decepción amorosa y a lo mejor, pues no va a ser la única, van a tener más, pero también es una forma de que ellos pueden aprender y que pueden, es parte de su crecimiento emocional, de su crecimiento en esta parte del trato, porque bueno, pues también, ¿no? Cuando es algo real, y cuando no es el engaño, si no es algo platónico, también aprendemos de esas rupturas y de esos dolores de corazón tan fuertes. Sí. Y bueno, eh, pues ya me gustaría ir concluyendo, ¿sí? Gemma, no sé si te parece. Y algo que es fundamental es que, así como reclar y decir que son personas, ¿no? No son menos ni son más, son personas, desde niñas, desde que nacen, desde niños, hasta la edad adulta, adultos mayores, que tienen derechos y que tienen responsabilidades también. Es importante conocer también sus derechos, sobre todo en esta parte de sus derechos sexuales. Tienen derecho a una educación formal de la sexualidad, científica, en donde, o para que ellos puedan ir adquiriendo todas estas herramientas para evitar estas situaciones de riesgo también y sobre todo, porque fíjate, nos enfocamos mucho cuando hablamos de sexualidad a veces en los riesgos. Ujú. Sin embargo, también es importante considerar la parte placentera y enriquecedora de nuestra sexualidad. Eh, Venimos a este mundo a vivir y también a disfrutar nuestro ser niño, nuestro ser niña, hombre, mujer, tener pareja, o a lo mejor no tenerla, ¿sí? Pero también disfrutar de este placer, ya sea conmigo misma, ya sea compartido. Entonces, el educar en sexualidad no es nada más asustar para prevenir que no haya infecciones de transmisión sexual, ni embarazos no deseados, ni abusos o violación. No, también es aprender a vivir con gusto, con placer. Claro que ¿Ah? sí, sí. Y entonces, pues desde aquí también tenemos un gran trabajo y una gran tarea
las personas que nos dedicamos a esto y también al trabajo con quienes están a cargo de las niñas y niños. Y niñas también con discapacidad, porque no nada más, sino también entra toda esta diversidad humana, porque al final somos humanos. Trabajar mamás, papás, cuidadoras, cuidadores, maestras, maestros de educación regular, de educación especial, rehabilitadores, equipo médico, en fin, con toda la comunidad y educar también a las personas que no tienen que ver nada con la discapacidad, porque también nos falta mucha cultura para muchas cosas en la discapacidad. Sí, muchas gracias, Lupita. Sí, nos quedamos con ese mensaje de ver la mirada positiva, la mirada linda, de educar también para el bienestar, también para el gozo, también para el respeto y luego además también para la prevención de la violencia sexual. Te agradecemos mucho, les mandamos un abrazo, gracias por compartir, compartan esta información que le puede servir a muchas personas. Muchas gracias, Gemma. Gracias a ti.